Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a un nuevo evento del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos. Es para mí una gran satisfacción presentar este evento y a nuestro invitado de hoy, pues representan la valiosa y productiva colaboración entre este centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University con el Departamento de Lenguas y Literatura Romances también de Harvard, muy especialmente con la coordinadora del proyecto RLL's Initiative on Teaching Spanish as a Heritage Language, la doctora María Luisa Parra, que nos acompaña hoy también, con quien hemos organizado numerosos seminarios y talleres sobre enseñanza del español como segunda lengua y sobre numerosos aspectos relacionados con el español como lengua de herencia. El doctor Jorge Méndez Seijas, nuestro invitado de hoy, precisamente ha colaborado con la doctora María Luisa Parra para el diseño curricular que será objeto de la charla de hoy, que conecta de forma muy interesante y novedosa la enseñanza del español como segunda lengua con temas relevantes como la sostenibilidad y la ciudadanía global. Es por ello un placer presentarles a Jorge Méndez Seijas, profesor de Harvard University, que coordina en esta universidad varios cursos de lengua de los primeros años en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas. Jorge Méndez cuenta con una licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad de los Andes en Venezuela y tiene 2 másteres, 2 cursos de posgrado, uno en Fonética y Fonología por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y otro en Lingüística Española por Georgetown University, universidad en la que también se doctoró y cuenta, por tanto, con un doctorado también en lingüística española, más concretamente, creo, en entonación del español. En Harvard, como digo, es coordinador de varios cursos de español y antes de entrar a ser profesor de esta universidad, ha sido también coordinador de programas de lengua española en la Universidad de Rhode Island, ha sido director interino de la escuela, de la Facultad de Servicios Exteriores y de los programas intensivos de lengua española en Georgetown University, además de director de los cursos de español en Princeton University. A lo largo de su carrera ha participado en varios proyectos de diseño curricular, también ha desarrollado cursos específicos para hablantes de herencia, cursos específicos para los estudiantes en Georgetown de relaciones internacionales y relaciones y servicio extranjero, y también ha colaborado en el voluntariado poniendo en relación a los estudiantes de Georgetown con ONGs de Washington, D.C. en cuestiones relacionadas con el aprendizaje. En su investigación y en sus publicaciones se ha centrado sobre todo en la adquisición de segundas lenguas, en la enseñanza y evaluación de lenguas de herencia y en la fonética y fonología, y aprovecho ya para anunciarles que, si todo va bien, nuestro primer evento del año 22 va a ser otra vez con Jorge Méndez Seijas conversando con otra experta en fonética y fonología, la doctora Juana Gil, que es la directora del Instituto Cervantes en Lyon, y que conversarán precisamente sobre aspectos, los retos, aspectos relevantes, sugerencias para la enseñanza de la pronunciación en la enseñanza de español como lengua extranjera o como segunda lengua. Así que les dejo con un experto en diseño curricular, un experto en lingüística española. Antes de ceder la palabra, les agradezco que habrán visto una encuesta que acabamos de pasar para organizar los eventos del próximo semestre. Es muy breve, espero que la hayan podido rellenar. Y sin más, le cedo la palabra a Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, por haber aceptado esta invitación, y te escuchamos con sumo interés. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias también a María Luisa por el trabajo que hace con el Observatorio Cervantes. Mi charla de hoy es sostenibilidad en el aula de español como segunda lengua, diseño curricular como ejercicio de ciudadanía global.
Antes que todo, quisiera agradecer de antemano no solamente a María Luisa, sino también a estudiantes de doctorado, a instructores de español y también a los estudiantes, pues sin ellos este curso definitivamente no sería posible. Si no es solamente mi trabajo, el que presento aquí es el trabajo de un equipo de colegas que hemos estado trabajando en esto durante ya 2 años. La organización de la presentación será la siguiente. Primero que nada les daré un poco de contexto institucional y les hablaré un poco de dónde está el curso dentro del programa de español y qué estudiantes están en estos cursos de lengua tomando este curso sobre sostenibilidad. Posteriormente hablaré de cuáles son los objetivos regularmente de los cursos de español como lengua extranjera, que además de competencia comunicativa, cada vez estamos añadiendo más. Y veremos cómo podemos articular en un curso de español inicial no solamente la competencia comunicativa, sino otros objetivos que son importantísimos también. Luego hablaré de cómo la sostenibilidad como ejercicio de ciudadanía global encaja dentro de este nuevo diseño curricular en los cursos de Harvard y diré con detalle cómo fue el proceso de diseño curricular en estos últimos 2 años para hacer este nuevo curso que tenemos ahora. Finalmente les mostraré brevemente la evaluación que han hecho los estudiantes de este curso de lengua para que vean cómo ellos recibieron este curso y cuál ha sido el éxito que ha tenido y también cuáles los problemas y cómo hemos logrado solucionarlos. Si pueden ver arriba en el PowerPoint que tengo, hay 5 números de forma que sepan más o menos dónde voy en la presentación. Sí, tiene 5 partes. La primera parte que comenzaré ahora será el contexto. En Harvard, como en muchas universidades, tenemos cursos de nivel inicial, intermedio y avanzado. El curso que voy a describir hoy forma parte de la secuencia de niveles iniciales. Sí, hay 2 cursos de nivel inicial, español 10, español 11, y ese forma parte del requisito de lengua y es el curso que más número de estudiantes tiene. Luego, muchos de esos estudiantes, aunque no todos, continúan en niveles más avanzados, en español 20, 30, 40, etcétera, en niveles ya intermedios o niveles avanzados. Para que tengan una idea de cómo son los estudiantes que están en este curso de español 11, que es el que describo y para el que hicimos este nuevo currículo, son estudiantes de un curso introductorio que normalmente tienen entre 1 y 2 años de español en la escuela secundaria, o si vienen de español 10 en Harvard, tienen un semestre de español. Y si queremos compararlo con estudiantes en otras universidades, esto sería más o menos equivalente a estudiantes que están en Intermediate Low o Intermediate Mid en ACTFL. Los estudiantes que tenemos en estos cursos nos ofrecen una gran variedad de perfiles personales y académicos. Sí, son estudiantes de diferentes culturas, estudiantes que tienen lenguas primeras diferentes y también son estudiantes con motivaciones diferentes. Hay muchos que están cumpliendo con el requisito de lengua, otros quieren aprender español por razones profesionales, hay otros que tienen un interés particular en la cultura, no tanto en la lengua, etc. Y son estudiantes que no necesariamente quieren estudiar español a futuro. Son estudiantes cuyo principal interés es la economía, la medicina, la historia, las leyes, etc. En este contexto, por eso, necesitábamos un curso inicial que aprovechara la diversidad de estos estudiantes de diferentes culturas, de diferentes perfiles lingüísticos, con diferentes motivaciones, y también un curso que fuera multidisciplinario, porque queremos en todo momento motivar e interesar a los estudiantes que tienen intereses que no son necesariamente el español a tomar estos cursos y a disfrutarlo, porque parte de eso es lo que hace que aprendan el español. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando de un curso de lengua y particularmente de un curso de lengua inicial es preguntarnos cuáles son los objetivos de una clase de español y cuáles son los objetivos que pueden compartir estudiantes tan diversos culturalmente
estudiantes tan diversos profesionalmente. Y en general, creo que todos coincidimos en que un componente esencial de los cursos de lengua sería el desarrollo de la competencia comunicativa. Es decir, los estudiantes que toman clases de español quieren aprender a interpretar y producir material lingüístico. En general, cuando se habla de competencia comunicativa, se habla de 4 componentes diferentes. Se habla de la competencia lingüística, es decir, los estudiantes necesitan producir material lingüístico gramatical o que se entienda. Necesitan también tener conciencia de la realidad sociolingüística de los contextos comunicativos en los que están. Necesitan saber cuándo una interacción comunicativa es formal o no, por ejemplo. También necesitan tener habilidades discursivas, cuándo puedo hablar, cuándo puedo interrumpir, cuándo debo esperar que el otro termine. Y también habilidades estratégicas, ¿sí? Saber qué pasa si no entiendo una palabra, por ejemplo, y cómo reparo la comunicación para salvar el acto comunicativo. Sin embargo, desde hace muchísimos años, décadas, se ha repetido en el campo de adquisición de lenguas y también de pedagogía que la competencia comunicativa no es un objetivo suficiente, ¿sí? Y esto lo dicen desde 2006, pero también en 2007 lo dijo el MLA Report, que decía que en los cursos de lengua no solamente desarrollamos habilidades comunicativas, también tenemos que poner a los estudiantes en contacto con textos auténticos, culturales, porque esto no son solamente clases de lengua, son clases también de cultura. Y si ven el texto que hay de MLA Report, dice, in the course of acquiring functional language abilities, students are taught the ability to understand and interpret its radio, television, and print media, and the capacity to do research in the language using parameters specific to the target language and the target culture. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando solamente de que las clases son de lengua española, son también clases de cultura. Y yo creo que quien probablemente lo dice más elegantemente sería Claire Cranch, que dice no solamente necesitamos competencia comunicativa, necesitamos también competencia simbólica. Y al hablar de competencia simbólica, ella dice que in order to understand others, we have to understand what they remember from the past, what they imagine and project into the future, and how they position themselves in the present, en su cultura. Y dice además que we have to understand the same things of ourselves. La pregunta es, ¿cómo unificar el desarrollo de la competencia lingüística, que es un objetivo compartido, creo, en cualquier universidad y en cualquier contexto, con la competencia simbólica, con el contenido cultural? Y esto no es fácil, y durante 20 años hemos estado debatiendo cómo hacerlo. Una posible manera de hacerlo es a través de lo que en español se ha llamado literacidad o alfabetización o multiliteracidad y multialfabetización, que en inglés es literacies, y que Kern en 2000 define como dynamic, culturally and historically situated practices of using and interpreting diverse written and spoken texts to fulfill particular social purposes. ¿Sí? En todo momento, en el caso de la literacidad, se habla de que hay que aprender una lengua y entender el contexto histórico y social en que se usa esa lengua, porque sin ese contexto cultural, social, no podemos realmente comunicarnos. En el caso de diseño curricular, la multiliteracidad ha tenido bastante éxito, y ha tenido bastante éxito en el caso, por ejemplo, de español como lengua de herencia y cada vez más en el español como segunda lengua. Y, por ejemplo, Kate Paisani en 2017 creó una serie de cursos, entre ellos cursos iniciales, para los que delineó una serie de objetivos de literacidad que podrían aplicarse a los cursos de lengua y de español, en ese caso como segunda lengua. Y más que hablar de competencia comunicativa por separado y hablar de competencia simbólica o cultural por separado, ella habla de literacidad, que sería lo siguiente. Lo que queremos en los cursos de español es permitir que los estudiantes o ayudar a que los estudiantes creen y usen material lingüístico de forma culturalmente adecuada en textos escritos y orales,
que entiendan y puedan interpretar material lingüístico de forma culturalmente apropiada en textos orales y escritos, que usen gran variedad de formas lingüísticas de manera apropiada y precisa, que entiendan productos, prácticas y perspectivas culturales y reflexionen sobre ellas en relación con sus propias culturas. Y finalmente, que puedan analizar e interpretar el contenido cultural de textos orales, escritos y visuales de varios géneros. Y por géneros, pues entiéndase anuncios publicitarios, tweets, narrativas personales, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿podemos promover este tipo de desarrollo lingüístico y cultural, este desarrollo de la literacidad con libros comerciales de texto? Y la respuesta en general, y para muchos de los libros de textos, es probablemente no. En términos de competencia comunicativa, la respuesta es probablemente no, porque los libros de texto suelen enfocarse en el desarrollo de conocimiento gramatical, no necesariamente de competencia comunicativa. ¿Sí? Los libros de texto comerciales presentan una lista de temas gramaticales que se cubren en español inicial y que vuelven a cubrirse otra vez en español intermedio y avanzado, pero que no necesariamente, de acuerdo con la investigación en segundas lenguas, desarrollan la competencia comunicativa. En términos de competencia cultural o simbólica, tampoco parecen ser adecuados, porque, como dice Herman en 2007, suelen tener información acultural que es más bien una suerte de reunión de clichés del mundo hispano de comida, fiestas y diversión. ¿Sí? Y como diría Gramsci Vinal en 2015, si no tienen esta serie de clichés o de estereotipos, lo que tienen es una perspectiva turística del mundo hispano. ¿Sí? Presentan al final de cada capítulo un país y cuáles son los atractivos turísticos del país, como si eso fuera la información cultural. Y otro problema, quizá más grave, que tienen los libros de texto comerciales, es que no ofrecen textos culturales o auténticos. Y esto no es culpa de los libros de texto, tanto como de las restricciones de derechos de autor. ¿Sí? No pueden utilizar textos, por tanto, crean textos artificiales que comunican poco de la realidad cultural, porque no son textos situados histórica o culturalmente, como lo pide la multiliteracidad. Queríamos, entonces, como vengo diciéndoles, tener un curso que siguiera modelos lingüísticos y socioculturales coherentes, que fuera un curso que se alineara con la multiliteracidad. Pero queríamos más, porque en avances pedagógicos, en la última década particularmente, también se ha pedido que los cursos de lengua, así, inclusive los cursos de lengua inicial, también se alineen con cuestiones sociales y críticas y que así contribuyan con objetivos más generales de educación, no solamente hablar la lengua, no solamente hablar la lengua en un contexto histórico y social adecuado, sino también contribuir con la formación general de los estudiantes. Y por eso lo que podríamos pensar es que tenemos que buscar que los cursos de lengua también desarrollen la ciudadanía global. Y como ciudadanía global, copio un texto que Michelle Bachelet da como parte de un discurso de las Naciones Unidas en la que dice que ciudadanía global es defender la dignidad humana y promover la responsabilidad social o la solidaridad internacional, en la cual la tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad no solo ocupa un lugar central de su discurso, sino también de su práctica. Y como parte de el desarrollo de la ciudadanía global, las Naciones Unidas en 2015 desarrolló una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que cubren absolutamente todos los posibles desafíos que enfrentamos como seres humanos en el mundo. Desafíos como el fin de la pobreza, que sería el número 1, hambre cero, salud y bienestar, etc. Estos objetivos de desarrollo no solamente cubren todos los posibles desafíos que enfrentamos, también pueden interpretarse y reinterpretarse de muchas maneras. Por ejemplo, podemos ver que
estos mismos desafíos podrían presentarse en términos de inclusión social e igualdad y todos lo que afectan la inclusión social e igualdad, en términos de productividad o innovación y todos los objetivos que afectan la productividad o la innovación, la integración económica o inclusive temas transversales que afectan más de una dimensión social o una dimensión medioambiental o económica, ¿sí? Como sería el caso de la igualdad de género o la reducción de las desigualdades. Hay otras maneras de reorganizar estos objetivos. Por ejemplo, en este caso que les presento ahora, están reorganizados de forma que hay objetivos relacionados con la economía, objetivos relacionados con la sociedad y objetivos relacionados con la biosfera. En el caso de español y en el caso de nuestro programa curricular, lo que María Luisa Parra y yo pensamos es que quizá sería mejor organizarlos de otra manera. ¿Por qué no pensar en estos objetivos en términos sociales, culturales y medioambientales y decidir entre esta gama de objetivos cuáles podrían utilizarse en un curso de español y explotarse durante un semestre? Y así fue como comenzó el proceso de diseño curricular, en el que decidimos tomar estos objetivos de desarrollo sostenible y distribuirlos en 4 unidades en las que pudiéramos explotar alguna de estas dimensiones, sea social, sea medioambiental o sea cultural, de estos factores y aplicarlos al mundo hispano. De esta manera desarrollamos 4 unidades. La primera unidad es una unidad dedicada a la ropa, pero no solamente a que los estudiantes aprendan cómo se dice la ropa en español, sino ropa en el contexto del consumo y la producción responsables. Y en ese caso estamos hablando de varios objetivos. Por ejemplo, estamos hablando de ropa en relación con la acción que podemos hacer por el clima. Estamos hablando de ropa en términos de agua limpia y saneamiento. Estamos hablando de ropa en términos de producción y consumo responsables. La unidad 2 es comida como herencia cultural intangible y en este caso explotamos el objetivo de desarrollo educación de calidad, porque dentro de la categoría de educación de calidad está también UNESCO. Y UNESCO generalmente lo reconocemos porque nombra patrimonios de la humanidad, y en este caso patrimonios arquitectónicos, por ejemplo. También hay una serie de patrimonios que las Naciones Unidas llama patrimonios intangibles de la humanidad. Y entre los patrimonios intangibles de la humanidad está la comida. Y por eso exploramos la comida del mundo hispano en términos de su potencial como posible material intangible y herencia intangible de la humanidad. La unidad 3 es ciudades y comunidades sostenibles, y en esta unidad tratamos, lógicamente, comunidades y ciudades sostenibles, pero también hablamos de trabajo decente y crecimiento económico, y también de industria, innovación e infraestructura. Finalmente, la última unidad del curso nuevo es sobre migración y la llamamos Migrantes y el mundo que construyen. Y en esta unidad sobre migración hablamos de la reducción de desigualdades en el mundo hispano cuando pensamos en migrantes, y también de trabajo decente y crecimiento económico, o de leyes, y por eso hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas. Como pueden imaginarse, son temas complejos, y estoy hablando del diseño curricular de un curso inicial de español. Y la pregunta es, ¿cómo organizar estos temas? ¿Cómo organizar el material lingüístico y cultural de forma que sea comprensible para estudiantes que apenas tienen 1 año o en algunos casos menos estudios de español? Y por eso en los próximos minutos voy a hablar con detalle de cuál fue la estrategia curricular que utilizamos para organizar estos materiales de forma que pudieran ser manejables para los estudiantes. Al momento del diseño curricular, nos apoyamos principalmente en un modelo de diseño curricular que se llama Backward Design. El Backward Design postula que deberíamos construir
los currículos de final a principio, de adelante hacia atrás, y es de esta manera. Lo que postulan Wiggins y McKay es que deberíamos, primero, antes de hacer cualquier cosa en el diseño curricular, deberíamos identificar claramente cuáles son los resultados que esperamos del curso. ¿Sí? ¿Qué queremos que sepan los estudiantes al final de esta clase? Una vez tengamos cuáles son los deseos que tenemos, cuáles son los objetivos que creemos que los estudiantes deberían alcanzar al final del curso, determinar cómo pueden los estudiantes o los aprendices probar que consiguieron esos objetivos. Y una vez que hayamos determinado cuál sería una evidencia de que adquirieron las habilidades que queríamos, el conocimiento cultural que queríamos, podemos entonces pensar en qué materiales y cómo serían las clases y cuál sería la lengua y cuál sería la gramática que necesitamos para que los estudiantes puedan hacer esta evidencia, puedan crear la evidencia de que adquirieron los objetivos de la clase. Les doy un ejemplo de una de las unidades. Si tenemos entonces, primero que nada, el punto 1, que es identificar los resultados que queremos después de que los estudiantes tomen este curso. Vuelvo otra vez con los objetivos de Paisani. Lo primero que queremos es que desarrollen conjuntamente estas habilidades lingüísticas, pero también habilidades simbólicas y culturales. Si queremos que haya literacidad al final del curso, y cualquier material que escojamos tiene que, de alguna manera u otra, avanzar estos objetivos. Una vez teníamos los objetivos generales del curso, necesitamos objetivos particulares para cada una de las unidades. El paso siguiente entonces fue tomar cada una de las unidades y decidir cuáles eran los objetivos generales, finales, cada vez que los estudiantes terminaran una unidad. Como la literacidad permite combinar objetivos lingüísticos y objetivos culturales, en la presentación que hago están combinados. No hago una lista particular de objetivos lingüísticos y otras culturales. Para la tercera unidad, que era ciudades y comunidades sostenibles, por ejemplo, los objetivos que trazamos fueron los siguientes. Primero, los estudiantes tenían que ser capaces de describir ciudades y comunidades utilizando indicadores de sostenibilidad, ¿sí? Porque necesitaban hacer una descripción de las ciudades. Necesitaban demostrar conocimiento sobre algunos de los desafíos de sostenibilidad que enfrentan algunas comunidades de América Latina y España. Necesitaban demostrar conocimiento de algunas de las perspectivas de los habitantes de las ciudades del mundo hispano que eran objeto de estudio en la clase. También necesitaban expresar opiniones, ideas y recomendaciones para lograr que sus ciudades y que las ciudades del mundo hispano fueran más sostenibles. Una vez determinados estos objetivos, podíamos también pensar en cuál sería la gramática y la lengua, el material lingüístico que necesitan para estos objetivos. Y si tenían que demostrar dominio de las estructuras que se necesitan, por ejemplo, para hacer descripciones y comparaciones, porque íbamos a describir ciudades en términos de sostenibilidad, y también necesitaban material lingüístico para expresar opiniones y recomendaciones, ¿sí? Que en español suele hacerse, en el caso de las recomendaciones, por ejemplo, con el subjuntivo. Luego teníamos que determinar cuál era la evidencia posible que podían darnos los estudiantes de que habían adquirido estas habilidades lingüísticas y culturales, esta literacidad que nos habíamos planteado. Y se nos ocurrió que la mejor manera de hacer esto sería plantear para cada una de las unidades un proyecto que los estudiantes fueran desarrollando poco a poco y que al final el producto final demostrara que habían podido adquirir todas las metas que habíamos planteado para ellos. Y en este caso hicimos un proyecto de ciudades y comunidades sostenibles. Y solo les doy este ejemplo. En el caso del último semestre, por ejemplo, del semestre que aún corre, decidimos enfocarnos en 8 países y dividimos los cursos en estos 8 países en 2 o 3 estudiantes por grupo. Y luego le pedíamos a cada estudiante que se dedicara a aprender sobre una ciudad, ¿sí? De este país. Y luego les diré un poco más de qué tienen que hacer con eso. Una vez teníamos
los objetivos generales de la clase, los objetivos generales del curso, los objetivos generales de la unidad, el siguiente paso era crear los objetivos generales de cada una de las clases que estaban dentro de cada unidad. Y como pueden ver en esta captura de pantalla, lo que hicimos fue generar para cada una de las clases, de las sesiones de clase, una serie de objetivos que los estudiantes pudieran leer, que los profesores pudieran leer, de forma que antes de la clase todos supieran exactamente cuáles eran los objetivos de ese día de clase. Una vez nos planteamos estos objetivos de clase, buscamos los textos que nos permitieran conseguir estos objetivos. Por ejemplo, en este caso, si lo que quiero es describir ciudades en términos de sostenibilidad y comparar ciudades en el mundo con ciudades de América Latina o de España y luego hacer comparaciones, necesitamos datos. Y lo que hicimos fue extraer un texto tal cual, sin modificar, de las Naciones Unidas, en las que los estudiantes, tras leer una pequeña introducción, tenían una serie de criterios o factores que las Naciones Unidas usa para determinar si una ciudad es o no sostenible. Como pueden ver, es vocabulario muy sencillo, ¿sí? Todo el texto y toda la conversación de sostenibilidad la vamos a basar en una serie de palabras. Y esta serie de palabras le permite a los estudiantes evaluar sus ciudades, evaluar Cambridge y también poco a poco comenzar a evaluar las ciudades del mundo hispano también. Como queremos que usen este vocabulario que viene de un contexto particular, de un texto en otros contextos, por ejemplo, le presentamos a los estudiantes tareas de este tipo. Así como pueden ver, lo primero que hacen los estudiantes con el vocabulario es hacer una evaluación de sus ciudades, ¿sí? Y les pedimos que tomen estos distintos factores como transporte público, agua potable, comunidades seguras, comunidades inclusivas, etcétera, y que evalúen sus ciudades. Y después que nos lleven a clase esta información. ¿Sí? Evalúan sus ciudades. Después de evaluar sus ciudades, los estudiantes tienen que determinar, basados en el ranking que hicieron, cuáles son los mayores desafíos en sus comunidades, ¿sí? Y explicar exactamente por qué. O sea, por ejemplo, el desafío en mi ciudad es que no hay agua potable. Dice el ejemplo, hay comunidades en mi ciudad que no tienen acceso a agua potable. Sí, que era uno de los casos que teníamos en clase, ¿sí? Y ellos entonces llevan esta información a clase, ¿sí? Y en clase, entonces, podemos tener conversaciones primero introductorias, en las que usamos el vocabulario, en las que comparamos la gramática y comparamos nuestras ciudades, ¿sí? Vamos a comparar nuestras ciudades en términos de cada uno de estos factores y determinemos cómo son nuestras ciudades y cuáles ciudades son más o menos sostenibles que otras, ¿sí? Con lo cual comenzamos no solamente a utilizar el vocabulario en un contexto absolutamente comunicativo y real, sino que la gramática se hace un elemento necesario para cumplir los objetivos de clase. Sí, necesitamos comparar porque estamos comparando las ciudades nuestras con las ciudades de nuestros compañeros. Y finalmente los estudiantes hacen una lista con las similitudes y las diferencias entre sus ciudades, ¿sí? Primer día de clase, sostenibilidad, sabemos exactamente cuáles de las ciudades representadas en el curso son o no sostenibles y cuáles son los desafíos particulares de cada una de esas ciudades. Luego les presentamos un ranking de las ciudades del mundo, ¿sí? Hay compañías, y muchas, que hacen estos rankings en los que toman los factores de las Naciones Unidas y los aplican a un número de ciudades. Y por ejemplo, de una compañía que se llama Arcadis, hace un ranking de las mejores ciudades en términos de sostenibilidad del mundo. Y le pedimos entonces a los estudiantes, bueno, estudien estos datos. Si vemos estos datos, ¿dónde están las ciudades de América Latina? ¿Dónde están las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde están las ciudades españolas? Y luego a clase llevamos datos particulares de este ranking, o sea, que diseccionan un poco más la información. Sí, bueno, Madrid resulta ser la ciudad más sostenible del mundo hispano. ¿Por qué? ¿Qué en Madrid es tan sostenible y por qué es más sostenible que Barcelona o más sostenible que Santiago de Chile,
y que Buenos Aires, que también son ciudades muy sostenibles en el mundo hispano. Y finalmente, con esta información, los estudiantes ya no solamente tienen una comparación de sus ciudades de origen en el mundo o en Estados Unidos, también pueden hacer comparaciones en distintos criterios de sostenibilidad con ciudades del mundo hispano. Los objetivos, o sea, como pueden ver del texto, determinan qué herramientas lingüísticas necesitamos. Si tenemos una serie de objetivos, la serie de objetivos que tenemos determina que para esta clase necesitamos hacer comparaciones y necesitamos comparativos. Para esta clase estamos haciendo descripciones de ciudades, necesitamos saber cómo hacer descripciones en español eficientemente. Pero lógicamente no solamente utilizamos gráficos, datos y textos científicos u oficiales, ¿sí? Porque esto sería aburrido y pesado. ¿Sí? También exploramos las ciudades desde muchos otros textos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una serie de pósters o carteles que analizamos en clase en algún momento y una exposición de carteles que hubo en Madrid hace unos años y los estudiantes llevan distintos carteles y cómo expresan la preocupación que tienen los artistas por la sostenibilidad y cómo ellos se relacionan o no con esa preocupación. ¿Sí? Y en algunos de ellos hay palabras sueltas o frases muy fáciles de entender. ¿Sí? El texto es visualmente complejo, pero lingüísticamente simple, que es lo que queremos en un curso inicial de lengua. También hay literatura, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un fragmento de un poema de Huidobro. Hay un poquito de todo, ¿sí? Una vez los estudiantes, durante los primeros días, adquieren el material lingüístico para poder hacer estas comparaciones, comenzamos a hacer casos particulares de América Latina y el mundo hispano, y vemos cómo estos factores de sostenibilidad pueden aplicarse en casos específicos para contrarrestar desafíos concretos en el mundo hispano. Y lo hacemos con 3 estudios de caso en América Latina, 2 y 1 en Europa. Sí, lo hacemos con un caso con Madrid, sí, lo hacemos con Buenos Aires y lo hacemos con Ciudad de México. Les digo brevemente que en el caso de Madrid, que lo explicaré con bastante detalle, hablamos de gentrificación. En el caso de Buenos Aires, hablamos de los microapartamentos, porque recientemente en Argentina aprobaron la construcción de microapartamentos para contrarrestar el poco espacio que hay en la ciudad. Hablamos de microapartamentos. Y en el caso de Ciudad de México, que tiene problemas de contaminación, por ejemplo, hablamos de una iniciativa reciente que se llama Mercado de Trueque, en lo que la gente aprende sobre reciclaje y también estimula el comercio con productores de verduras y vegetales locales. Les doy, como tengo poco tiempo, un ejemplo con Madrid solamente. Si en Madrid vemos, por ejemplo, los barrios de Madrid, si durante un día exploramos los distintos barrios, qué ofrecen los distintos barrios de Madrid, luego hablamos en particular de la gentrificación en uno de los barrios de Madrid y hablamos de lavapiés. ¿Sí? Tenemos una clase dedicada a lavapiés y el primer paso es que los estudiantes hagan un tour virtual. Creamos hace un par de semestres un tour con Google Earth y los estudiantes pueden ir a lavapiés virtualmente y pueden pasear por las calles de lavapiés y les pedimos que hagan tareas específicas. Por ejemplo, camina por esta calle en lavapiés, ve qué tiendas hay, qué tipo de productos venden, o sea, qué comunidad representa esa tienda. Esta tienda nos dice algo de la supuesta multiculturalidad que hay en lavapiés o de la gentrificación que hay en lavapiés, etc. Luego también exploramos carteles y arte urbano en lavapiés y vemos cómo lavapiés puede leerse en el arte urbano. ¿Sí? ¿Qué nos dice el arte urbano sobre la identidad de lavapiés? Sí, vemos una serie de grafitis, por ejemplo, o estos carteles promocionales que ponen a veces en lavapiés, que en este caso dice un barrio, lavapiés, muchos mundos, o el graffiti que dice solamente socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres, o un graffiti de protesta en el metro que dice la Amazonía y lavapiés no se venden. Y exploramos en clase qué mensaje
nos están tratando de decir los artistas en este caso sobre Lavapiés. Pero también queremos saber qué piensan los locales de Lavapiés. Y una manera indirecta o directa de hacerlo es con Twitter. Y hay un Twitter, por ejemplo, que se llama Lavapiés Donde Vas, donde los vecinos de Lavapiés expresan sus preocupaciones sobre lo que está pasando en el barrio. Y los estudiantes entonces pueden leer lo que están diciendo los propios vecinos de Lavapiés. O sea, como pueden ver, por ejemplo, en este tweet, alguien dice, somos las vecinas de Lavapiés que nos vamos para el otro barrio, expulsadas por un mercado que prefiere turistas a vecinas, un barrio para ser visto y no vivido. ¿Sí? Y también exploramos otros temas a través de los tweets, como en este caso, este tweet que habla de las dificultades que tienen comunidades en Lavapiés que no hablan español. Y finalmente exploramos en este caso titulares de periódicos que hablan de la gentrificación, ¿sí? Como este, Lavapiés enfermo de gentrificación, o Resiste Lavapiés, el barrio más multicultural de Madrid en peligro. Una vez los estudiantes han visto cuáles son los distintos factores que pueden utilizarse para evaluar una ciudad en términos de sostenibilidad, los estudiantes entonces tienen que hacer lo mismo con otras ciudades. Y lo que les pedimos es que una vez hayan hecho investigación individual sobre estos países y sobre diferentes ciudades en estos países, que hablen con un local de estos lugares. Y hay un programa para el que los estudiantes pagan una cantidad relativamente pequeña, en la que pueden conectarse con personas de estas ciudades que vamos a trabajar en clase. Y los estudiantes entonces tienen que hacer una entrevista de 15 minutos sobre la ciudad sobre la que están aprendiendo. ¿Sí? Supongamos que hay un estudiante que está aprendiendo sobre Santiago de Chile, va y habla con una persona que vive en Santiago de Chile y le pide que describa su ciudad y que le hable de cuestiones relativas a la sostenibilidad que ya hemos trabajado en clase. O sea, por ejemplo, si ven estas preguntas en el recuadro rojo, les preguntamos, por ejemplo, en términos de servicios como educación o salud pública, qué aspectos son negativos o positivos, cómo puedes describir el servicio de transporte público en tu ciudad, es eficiente, llega a todos los barrios, etc. Esta conversación que tienen los estudiantes con estos hablantes locales, nativos locales, de las distintas ciudades del mundo hispano, quedan grabadas. Y los estudiantes pueden luego volver a estas conversaciones y transcribir parte de la información que le dieron los hablantes locales. Y luego, basándose en la investigación que hicieron y en la comunicación directa que tuvieron con estos hablantes locales en estas ciudades, tienen que escribir un reporte en el que describen esta ciudad en términos de sostenibilidad. Luego, cada uno de los estudiantes en clase va y comparte la información con el grupo en la que cada quien tiene ciudades diferentes, aprendemos sobre distintas ciudades y luego el examen que tienen los estudiantes se basa en el contenido que se compartió ese día en clase. Es decir, que yo, en mi examen, yo que estudié Ciudad de México, necesito también tener información de Santiago de Chile y de Barcelona que la ofreció otro estudiante en clase. Y con eso perdemos nosotros como profesores el protagonismo de la clase y se convierte realmente en una clase de los estudiantes para los estudiantes. Sí, volviendo a el modelo de Backward Design, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran los objetivos generales de la clase, ¿sí? En términos de literacidad y en términos generales, culturales y de contenido en este caso. Luego vimos cómo los proyectos, o un proyecto en este caso, podía servir como evidencia de que los estudiantes habían cumplido los objetivos culturales, lingüísticos, de literacidad. Y finalmente decidimos qué materiales servían para avanzar esos objetivos que teníamos, ¿sí? La selección de textos, entonces, luego determina cuál es el vocabulario de clase. No tenemos listas de vocabulario aislados, el vocabulario siempre viene de una lectura, de un texto, de un informe. Y finalmente, viendo cuáles son los objetivos de la clase, cuál es el texto que tenemos y cuál sería la posible evidencia que darían los estudiantes de que adquirieron los conocimientos necesarios, podemos entonces determinar las herramientas lingüísticas que necesitan. Y la dirección en este caso es muy importante, ¿sí? Primero objetivos generales, después objetivos particulares, después texto, después material lingüístico. Y esto es importante porque los libros de texto van exactamente en la dirección contraria.
Los libros de texto, primero, tienen una selección de herramientas lingüísticas, ¿sí? Tienen un currículo gramatical, y luego buscan textos que sirvan para practicar ese contenido gramatical, y finalmente tenemos que pensar en qué tipo de proyecto podemos hacer para que los estudiantes practiquen ese contenido gramatical que nos da el texto como base. Y sobre los objetivos generales, realmente es difícil muchas veces saber cuáles son en los libros de texto que no sea la aplicación de una gramática en particular. ¿Sí? Así que por eso en el caso nuestro, la dirección del diseño curricular era muy, muy importante, y cuando se seleccionaban los textos y el contenido lingüístico. Les muestro en unos segundos nada más otros proyectos que hay. El proyecto para la unidad 1, que es sobre ropa y medio ambiente, es el diseño, por ejemplo, de una prenda de vestir sostenible. Y sobre todo esto era fácil durante Zoom en la pandemia, porque los estudiantes podían en su casa buscar desechos sostenibles y luego crear a partir de ellos una prenda de vestir. Sí, y en fin, teníamos de todo. Ese semestre tuve una corbata hecha con mascarillas, o sea, por ejemplo, sí, zapatos hechos con plástico, en fin, hay fantásticos los proyectos y las cosas que se les ocurren a los estudiantes. Y también en este caso vemos una serie de ejemplos de cómo en Latinoamérica, por ejemplo, distintos diseñadores están usando materiales sostenibles también para crear ropa. Sí, es decir, ellos también ven ejemplos de cómo en Latinoamérica o en España se hacen también este tipo de proyectos, como el que están haciendo ellos en clase. En el caso de Food as an Intangible Cultural Heritage, que era el segundo tema sobre comida, durante la pandemia cocinaban, le pedíamos que cocinaran estos productos del mundo hispano y que entrevistaran a locales. Por ejemplo, si yo estaba estudiando la arepa de Venezuela, tenía que entrevistar a un venezolano para tratar de determinar la historia de la arepa, la importancia cultural de la arepa, y luego probar la arepa y hacerla, y tratar de nominar la arepa como un producto intangible, un material intangible de la humanidad. Y finalmente, para la de migración, que es la última unidad, los estudiantes tienen que entrevistar a personas de distintos países y preguntarles sobre los migrantes en su país, porque los libros de texto en general hablan de migración en Estados Unidos, pero poco sabemos de la migración a España o de España, o la migración de Venezuela o de Bolivia, etc. Y entonces los estudiantes, por ejemplo, en esta unidad preguntan no solamente quiénes son los migrantes en tu país, sino qué tipo de trabajos tienen, cuál es la percepción general que se tiene de los migrantes en tu país. Y le preguntan, y esta es la última pregunta del semestre, le preguntan si tú fueras migrante, ¿irías a tu país? ¿Sí? Y es la última pregunta con que cierran la conversación y la clase, porque el curso cierra también con una conversación de si quisiéramos nosotros ser migrantes en nuestros propios países. ¿Sí? Y así, en fin, verlo todo desde otra perspectiva. Al final del primer semestre, y luego lo continuamos en los siguientes subsecuentes, hicimos encuestas y entrevistas con los instructores para ver si los estudiantes sentían que estábamos cumpliendo con los objetivos del curso. Y lo que hicimos fue presentarles en una encuesta a los estudiantes los objetivos que nosotros nos habíamos planteado al principio del curso, antes de decidir los materiales y cuáles eran las clases y cómo serían. ¿Sí? Por ejemplo, demostrar conocimiento crítico de la industria de la moda y de cómo funciona en América Latina, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, esto estaría dividido en dos. En la primera mitad de semestre les pedimos que evaluaran las dos primeras unidades, y en la segunda mitad del semestre, hacia el final, le pedimos que evaluaran las dos últimas unidades. Y los resultados, como pueden ver, en la mayoría de los casos, más del 90% de agreement con que se cumplieron los objetivos. Como pueden ver, los estudiantes en general pensaron que sí, en todos los casos cumplimos con los objetivos, con los materiales que tenían. Muy pocos no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, y casi nadie estuvo en desacuerdo. Cuando teníamos algún factor como este, que tenía un número relativamente bajo, bueno, pero bajo, entonces teníamos que evaluar los textos, la organización de los textos,
cómo presentábamos esta información, porque no queríamos que el próximo semestre este número fuera 84, sino 90 o 100. Y como pueden ver en los objetivos más generales del curso, los de literacidad, fueron también excelentes. Sí, en la mayoría de los casos, los estudiantes estaban muy de acuerdo con que se habían cumplido los objetivos de literacidad. Sí, y les dejo aquí algunos pocos comentarios que hacen los estudiantes. ¿Sí? Dicen que el curso les parece interesante, por ejemplo, que sintieron que la combinación de contenido con lengua era fantástica, positiva, etcétera, que había buen balance, ¿sí? Y que aprendieron mucho, no solamente de español, sino que aprendieron mucho sobre el mundo hispano, que aprendieron mucho sobre sostenibilidad y esto es un comentario que aparece mucho, que estaban muy felices de haber recibido la perspectiva de los hablantes locales, ¿sí? Que no era lo que habían leído en internet, no era lo que creían, era lo que un hablante o dos hablantes de la ciudad o del país les había dicho, ¿sí? Y eso les había parecido muy enriquecedor. ¿Sí? Así que en los últimos semestres, basándonos en estas encuestas que hemos hecho, hicimos algunas modificaciones en el curso, ¿sí? Cambiamos algunos textos, modificamos algunos de los objetivos de manera que quedaran más claros para los estudiantes, y también el hecho de que tengamos nuestros propios materiales nos ha permitido también cambiar temas simplemente porque ya no son actuales o interesantes, por ejemplo. ¿Sí? Durante 2 semestres hablamos de la pandemia. Creo que los estudiantes ya no quieren hablar de la pandemia en clase mucho. Entonces ya no hablamos tanto de la pandemia, cambiamos los textos y conseguimos otro texto que nos servía para alcanzar los objetivos de igual forma, y cambiamos el tema sin necesidad de cambiar de libro. O sea, todo fue muy fácil. Sí, así que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Enhorabuena a los dos, a ti y a María Luisa, por este diseño magnífico, y a ti por esta presentación y explicación tan fabulosa, tan clara, tan bien organizada. Yo te lo agradezco un montón. Se ve no solo mucha reflexión detrás, mucha lectura pedagógica y lingüística detrás, sino que además invita a la reflexión, a un replanteamiento de muchos conceptos. Por ejemplo, invita a replantearse, porque vosotros lo habéis demostrado, cómo el hecho de que, de que se imparta un curso de niveles de principiantes, de nivel bajo, podríamos decir, no, de nivel básico de la lengua, no implica tareas básicas, no implica conceptos y contenidos básicos, sino que los conceptos, incluso las tareas a realizar, pueden ser complejas, como las que vosotros habéis encargado. Me parece, y eso creo que es un replanteamiento muy importante, ¿no?, en la enseñanza de lenguas. Vamos a invitar a los asistentes a ver si quieren hacer preguntas. ¿Alguien querría hacer alguna pregunta o alguna observación, comentario, aportación? Ahora mismo no veo ninguna. Sí, Joy. Joy, hello, Joy. From the Wellesley, la profesora Joy. Una pregunta sencilla, ¿eh? Los estudiantes trabajaron individualmente, ¿verdad? Para algunos proyectos, los estudiantes trabajan individualmente, en otros casos trabajan en grupos. Sí, grupos o parejas, porque yo he encontrado que poner a los estudiantes en pareja ha tenido más éxito. Yo no sé por qué, okay, se apoyan, qué sé yo, pero quisiera agradecerles a ustedes dos por una presentación fascinante y muy informativa, porque estamos en eso en nuestras universidades, la cuestión del medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera. Así que eso, la presentación me ha dado muchas ideas de poner en mis cursos en Wellesley. A propósito, me encantó el saco con el pájaro, el saco. Los productos de los estudiantes eran mejor. Sí,
Muchas gracias, Jorge, ¿no? de veras. Gracias por venir. Y así que van a seguir en segundo semestre con los mismos estudiantes. Este es un curso de segundo semestre, luego pasan a un curso de tercer semestre que tiene un tema completamente diferente. ¿Sí? Ya comienzan a analizar textos literarios, por ejemplo, pero Okay. en cada semestre ofrecemos una temática completamente diferente. Excelente. Enhorabuena. Muchas gracias. Y suerte. Gracias, Javi. Yo quería preguntaros cuánto tiempo dura una unidad. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a una unidad de estas, por ejemplo, de estas 4 que has presentado hoy aquí? Sí, bueno, eso fue, por ejemplo, uno de los cambios que hicimos. En principio, cada unidad era más o menos de 3 semanas, 2, 3 semanas, pero teníamos la de ciudades y comunidades sostenibles, que abarcamos muchas ciudades y mucha información, como una unidad de 4 semanas, y la unidad de migración de 2, porque sabemos que la migración se trata en otras clases, y los estudiantes tuvieron comentarios muy positivos, excepto dijeron, queremos que la unidad de migración sea más larga. Largo. Sí. Y ajustamos un poco las unidades de forma de que cada una tenga 3 semanas. Ahora, por ahí, y cada una es de 3 semanas, son más o menos 12 semanas, y tenemos días de presentación, de exámenes, etcétera, que completan lo que queda del semestre, pero aproximadamente 3 semanas. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Sí, Elena. Hola, bueno, felicidades, me ha encantado. Para quien no me conozca, yo soy Elena y Belío y enseño en MIT. Tengo una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a empezar con una y después, si hay tiempo, pregunto las demás. Sobre los textos. Y tengo 2 preguntas sobre los textos. La primera pregunta es que, bueno, por supuesto, los materiales reales siempre son geniales para las clases, pero seguramente que os habéis enfrentado, al ser una clase de español de nivel 2, más o menos, ¿no? El que a veces los materiales reales no se adaptan tanto al nivel que queremos con nuestros estudiantes. Entonces, mi primera pregunta es sobre si adaptáis esos materiales, si no, como si incluís traducciones de algunas palabras. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre los textos es en relación al vocabulario. Por lo que he entendido, utilizáis... no presentáis un vocabulario rígido para cada unidad, sino que a partir de los textos, no sé si escritos y también orales, ese sería el vocabulario que tenéis como objetivo que los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, aquí es una pregunta o una reflexión, porque yo en una de mis clases, en este caso avanzadas, hago algo similar y como la que yo enseño sobre tecnología, cambio los textos casi cada semestre porque es algo que hay que hacer, ¿no? Porque si no se quedan desactualizados. Entonces siento que cada semestre tengo que hacer como una clase nueva, cuando sobre todo trabajamos con el vocabulario. Entonces es como para preguntaros, a ver si también me puede servir, cómo compensáis esa también economía del trabajo del profesor para garantizar que no solo aparezca el vocabulario en los textos, sino que también hay que crear unas actividades que impliquen un proceso de aprendizaje léxico, ¿no? Entonces, no sé si me podéis ayudar en ese sentido, Sí. a ver cómo lo hacéis. Interesantísimas y complejas las preguntas. Es decir, la primera que haces sobre si adaptamos los textos, no. Pero es difícil encontrar textos que sean más o menos manejables para los estudiantes, ¿sí? Pero tratamos de no modificar absolutamente nada. O sea, con lo cual hay estudiantes de nivel inicial que se encuentran con textos que tienen tiempos verbales que no conocen. Pero nos aseguramos en ese caso, por ejemplo, de que la atención del estudiante esté donde tiene que estar. Es decir, sí hay un texto, pero no le vamos a preguntar nada específico del texto, sino en general qué dice el texto. Y fíjate, por ejemplo, los factores que utiliza las Naciones Unidas para estudiar las ciudades en términos de sostenibilidad. Sí, es decir, de manera que el estudiante se enfrente al texto sin pensar que tiene que entenderlo todo y que saque del texto lo que sabemos que puede sacar del texto. Sí, en este caso, una lista de vocabulario que luego en la tarea le pedimos que utilice de otra forma. Sí, pero, o sea, como sabes, hay que ser muy creativos en el qué texto, dónde lo busco y cómo lo utilizo. Usamos por eso muchas tablas y datos donde hay solamente una palabra de vocabulario que luego podemos explotar, o sea, de alguna manera. ¿Sí? Pero los textos no están modificados.
Y sobre el vocabulario, una vez tenemos un texto, también estudiamos el texto y decidimos cuáles son las palabras más frecuentes y más útiles para entender ese texto y otros textos. Y entonces hacemos, a partir de eso, las marcamos en el sistema que utilizamos, de forma que el estudiante sepa en la lectura cuáles son las palabras que necesitamos que memoricen, que aprendan, que estudien, y nos aseguramos de que siempre son palabras o muy necesarias para la discusión o que son muy frecuentes y pueden servir para el análisis de otros textos o para otras discusiones, no que sea el vocabulario de comida y luego nos sirva para hablar de ciudades y nos sirva luego para hablar de migración, porque tampoco querríamos eso, queremos que sigan utilizando el vocabulario durante todo el semestre. Sí, así que eso es complejo. Muchas gracias. Creo que Alejandra Drapery tenía una pregunta hace rato. Sí. Hola Jorge, Hola. espero que estés bien. Muchísimas felicidades, está excelente, excelente el trabajo que han hecho. Yo he trabajado con las metas de las Naciones Unidas, pero lógicamente lo que han hecho ustedes es increíble. Entonces, quería preguntarles si ustedes piensan que, no sé, en un futuro este tipo de trabajo estaría disponible como Open Educational Resources también, o han pensado en algo así o no. Esa es una excelente pregunta, ojalá, y algunos materiales pueden compartirse. El problema que tenemos son problemas de derechos de autor. Utilizamos estos textos dentro de un sistema y mientras no sea público, o sea, no estamos infringiendo ninguna ley de derechos de autor, pero no podemos ofrecerlos en general a otras universidades. Y otra cosa es que creo que la metodología puede aplicarse en cualquier universidad y cómo tomar estos textos y cómo hacerlo, pero creo que cada universidad necesita un tipo de clase y un tipo de contenido muy particular. Si los estudiantes de MIT tienen probablemente intereses similares o no a los estudiantes de Harvard y por eso hay ciertos tipos de texto que funcionarían en MIT que en Harvard no. Sí. O sea, por ejemplo, y nos cuidamos mucho de eso, que es interesante para nuestros estudiantes. ¿Sí? Claro. Y o sea, si no, no funciona. Y precisamente por eso no usamos libros generales que son para todos o para nadie, o sea, porque son para todos. Estos son cursos para nuestros estudiantes en particular. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo agregar un detalle solamente? Tenemos el artículo que acompaña la descripción de todo este trabajo y creo que lo que es interesante del artículo es que da el modelo para que, como dice Jorge, se tome ese modelo, que fueron las cosas que se tomaron en cuenta para diseñar este curso, y que entonces cuando alguien lo lea desde otra universidad pueda decir, ok, estas son las cosas que hay que considerar, y entonces a partir de ahí ajustarlo de a una manera más a su contexto, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, porque está muy completo, es excelente, excelente. ¿Puedes ponerlo en el chat? ¿De dónde se puede conseguir el artículo? Sí, el artículo no ha salido todavía, creo que sale a final de mes. Ok. Podríamos, sí, en un volumen de sostenibilidad, en el aula, en foreign language. Gracias. Hay una palabra de Jaup Oliveras. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es Esperanza Oliveras, pero mis maestros no podían pronunciar mi nombre. Yo soy neoyorquina, así que mi mamá me dijo, dile que te digan Hope, porque yo era chiquitita y muy tímida, ¿verdad? Pero yo fui maestra bilingüe de primaria y estoy retirada, pero mi pregunta es parte acerca del vocabulario, parte acerca de code switching y translanguaging en cuanto a su proyecto. ¿Qué papel juegan o jugaron los cognados? ¿Y qué papel jugaron si usted tenía estudiantes latinoamericanos o hispanoamericanos, los acentos, porque todos no hablamos igual, ¿verdad? No, nos entendemos muy bien, pero no tenemos las mismas notas musicales para la lengua.
Y el papel de los videos, si usaban videos, porque usted dijo tablas. Entonces yo estoy pensando en todas las estrategias que se usan porque mis licencias son en educación primaria, educación bilingüe y inglés como segundo idioma. Estoy pensando en todas las estrategias que se usan para aprender un segundo idioma, porque la clase que yo doy, casi todos son anglosajones. Entonces, ahora usted me dice. Sí, si quieres yo puedo empezar, María Luisa puede terminar. Okay. En las clases de español inicial hay solamente estudiantes que son angloparlantes o que son estudiantes internacionales. ¿Sí? Hay cursos específicos para latinos en la universidad, así que los estudiantes latinos toman otros cursos. ¿Sí? Y sobre el papel del inglés, en la clase hay solo español, pero eso no significa que ciertos aspectos de la clase pasen en inglés. Por ejemplo, las instrucciones y las explicaciones gramaticales en el sistema están muchas veces en inglés. También si hay un documental, por ejemplo, o un video que creemos puede contribuir con el enriquecimiento del tema, también puede ser parte de la tarea y estar en inglés. ¿Sí? No habría ningún problema, pero luego en clase le dedicamos ese poco tiempo que tenemos al español, ¿sí? Porque los estudiantes solo tienen 3 horas, en algunos casos 4 o 5, dependiendo del curso, horas de español por semana. Nos aseguramos de que sean 5 horas de español. María Luisa. No tengo mucho que agregar. Creo que Jorge lo ha dicho. Creo que estamos tan conscientes de la diversidad de los estudiantes que como profesores, parte de lo que ya integramos en cualquier curso es el reconocimiento de esa diversidad y, bueno, explicitarla de alguna forma a los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que eso está ya dado dentro del currículum y también en la interacción cotidiana en las clases. Hay algunos estudiantes latinos que sí, si tienen el nivel intermedio, toman un par de cursos que yo he diseñado y si no, pueden ir a cursos más, o sea, más avanzados o menos avanzados. Pero eso no, creo que no influye en la dinámica de la clase, ¿no? Al contrario, puede enriquecer, pueden hacer otro tipo de comentarios. Le quería comentar, porque ya que ustedes son profesores a nivel universitario, cuando yo fui a la universidad, mi mamá fue la que me enseñó a los 9 años a leer y a escribir en inglés, en español, porque aprendí a leer y a escribir bien y era bien proficiente, bien fluente en inglés, pero tenía el idioma hablado. Mi mamá me enseñó y cuando llegué a la universidad que nos dieron el examen inicial, lo que se llama el placement test, cuando yo estaba buscando los significados, sinónimos, antónimos, etcétera, de las palabras, y mi cerebro anglosajón no funcionó, inmediatamente iba a la parte de mi cerebro que era hispano y saqué alto puntuaje. Así que tenemos que fortalecerle a nuestros hijos. Así es. Nuestro idioma, porque es una riqueza. Y tuve mi trabajo por 38 años por eso mismo, porque hablo, escribo y leo los 2 idiomas. Fue un gran esfuerzo de mi mamá, que allá para el año estoy hablando de muchos años atrás, cuando mi mamá llegó de Puerto Rico al punto de la depresión en los Estados Unidos, ella tenía un diploma de escuela superior que hoy día viene siendo un diploma, un bachillerato, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado, pero quería decirle que todo lo que yo le quiero decirle es que todo lo que le inculcamos a nuestros hijos los ayuda profesionalmente. Bueno, basta. Ya. Gracias por contestarme las preguntas. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me ha interesado muchísimo lo que has comentado, Jorge, ya hacia el final, de cómo en la progresión del diseño colocáis las herramientas después de los materiales, ¿no? Al revés que
que muchos libros de texto. Eso me parece muy interesante. No sé si podrías ahondar un poquito en ello. Sí, sí, bueno, o sea, uno de los problemas que tienen los libros de texto en general es esta presentación de gramática y cómo la hacen. No que la gramática no sea importante, es importante, pero la gramática en función de otras cosas también, y no la gramática solamente en función de sí misma. ¿Sí? Porque en los cursos de texto, en los libros de texto, pareciera que el único fin del curso es entender cómo funciona la gramática y no necesariamente para qué ni siquiera. Mientras que en nuestro caso es entender la gramática, sí, y hablar de gramática también, pero para también comunicar y para entender otra cultura, otra lengua. ¿Sí? Así que si pensamos en esto al revés, si pensamos primero en los textos y en los objetivos y cómo la gramática o la lengua en general nos ayuda a entender esos textos, o sea, creo que podríamos también, o sea, darles un respirito a los estudiantes que no quieren, que no entienden por qué estamos haciendo las cosas de la manera que las hacemos. O sea, y terminan creyendo que la gramática también es lo único que deberían aprender en los cursos. Mientras que al quitarle el protagonismo de esa manera, la gramática comienza a tener un espacio en la clase, porque debe tener un espacio, pero no ser lo único que se hace en una clase de español. Muy bien. Hay una palabra de Adrián Talamas. Sí. Thank you. No quiero que me entiendan mal, porque aprecio mucho lo que están haciendo. Pero hablando de la gramática, ustedes parecen haber enseñado temas gramaticales que normalmente enseñamos en mi contexto en el tercer o cuarto año. Así que sinceramente os pregunto, ¿cómo les fue esa experiencia? Esa es una parte de mi pregunta. Y la otra parte es que, como van creando su curso, ¿cómo lidian con todo el tema de la coordinación entre otros cursos que tal vez otros profesores dan? Y eso es también en cuanto a la gramática, ¿sí? Porque tiene que haber cierta coordinación entre cursos, ¿sí? Así que, sinceramente, os pregunto, y no es por ser old school. Son preguntas fantásticas. Y respondo primero la segunda pregunta. ¿Cómo logramos que haya articulación entre los cursos comunicándonos entre nosotros? ¿Sí? Constantemente reuniéndonos y preguntando también qué se da, cómo se da en español 1, qué se da y cómo se da en español 2, qué ven en 3, 4 y 5. ¿Sí? Porque no queremos que los estudiantes que finalmente se interesaron en el español comiencen a hablar exactamente de lo mismo en todos los cursos y a ver las mismas herramientas lingüísticas en todos los semestres. Así que sí, la coordinación, la articulación solo se logra hablando y organizándose entre los distintos miembros del profesorado, en este caso. ¿Puedo solo interrumpir ahí un momento? ¿Cuántos profesores seríais, por ejemplo, para uno de estos cursos? Para tener clara la idea de la coordinación, perdón, la interrupción. Aquí, tal como funciona aquí, hay coordinadores, es decir, yo en este momento, por ejemplo, María Luisa coordina español 1, yo coordino español 2. ¿Sí? Y hay otra persona que coordina español 3, es decir, estamos María Luisa y yo construyendo el curso juntos, pero en otros casos, si no está involucrado en el diseño curricular, reuniones, hablamos con frecuencia, preguntamos qué estamos haciendo, o sea, de forma que haya continuidad, de que haya continuación y de que haya articulación entre los cursos. Y sobre la gramática, no hay, que yo sepa, puede que haya, no hay que yo sepa estudios en lingüística aplicada que diga qué se tiene que presentar primero y qué después. Que se presente el presente de subjuntivo en español 5 es absolutamente arbitrario, o que se presente el presente en español 1. No hay nada en la investigación que nos diga, y eso es un problema porque no lo sabemos. No sabemos cómo organizar la gramática. Los libros de texto la organizan siempre de la misma manera, pero cuando escuchamos a nuestros hijos aprender el español, mi hija no está aprendiendo el presente simple y los verbos con ar cuando cumple 3 años y luego a los 5 adquiere el subjuntivo. No, es decir, así no funciona la adquisición de la lengua. Por eso, siempre y cuando presentemos la información gramatical en un contexto real y comunicativo,
es bastante probable que los estudiantes lo adquieran. No hay gramática más fácil o gramática más difícil. El presente no es más difícil que el pasado. Es decir, esos son tiempos verbales, son modos verbales. ¿Sí? Así que siempre y cuando lo presentemos de una forma coordinada, ordenada, y que le presentemos a los estudiantes suficiente material lingüístico, suficiente input y suficientes oportunidades para negociar significado, para que haya interacción, para que haya output, los estudiantes van a adquirir las estructuras gramaticales. Así no aparezcan en el mismo orden que en los libros. ¿Sí? Y a veces es muy difícil no pensar de esa forma después de tantos años viendo los libros, porque también me pasaba a mí. O sea, que pienso en la clase y digo, uy, les estoy presentando los verbos irregulares antes de presentar a los regulares, pero es que nadie dice que, es decir, en términos de adquisición, primero se adquieren los irregulares, porque son más frecuentes que los regulares. O sea, así que, es decir, ¿qué hacemos con esto? O sea, y al final te das cuenta de que si presentas todo de forma sistemática, organizada, y le das a los estudiantes suficientes oportunidades, no importa tanto el orden de la gramática, siempre y cuando en algún momento hayas presentado todo lo que necesiten para entender un texto en un contexto social y cultural y textual específico. No sé si esa respuesta es, no quiero decir no revolucionaria, pero es decir, no tenemos tanta información en adquisición de lenguas sobre la secuencia gramatical. Estamos todos somos aprendices en el diseño curricular. O sea, de eso me doy cuenta cada vez que construyo una clase nueva, que como que no sé nada. O sea, no sé muy bien cómo organizar los textos, no sé muy bien cómo organizar el contenido, es difícil y tenemos que, o sea, simplemente ser cuidadosos, ser sistemáticos y organizados. Pero no hay ninguna estrategia que funcione 100%. Cada contexto es distinto, cada universidad es distinta. Lo que ocurre es que es distinta la adquisición natural, ¿no?, que el aprendizaje formal, ¿no? Eso es en algunos sentidos sí. En algunos sentidos sí, pero en otros probablemente no. Sí. Ahora que decías efectivamente lo de que no necesariamente es más difícil un verbo irregular que un verbo regular, quizás la dificultad estoy reflexionando a la medida que lo planteo, la dificultad en la gramática esté más en las formas, ¿no?, en los distintos casos de gramática, está más en los usos, ¿no? O sea, hay usos más complejos porque son más sutiles, ¿no?, o más que demuestran un conocimiento mucho más rico de la lengua, ¿no?, mucho más complejo de la lengua, y hay usos más básicos, con lo cual a lo mejor, yo qué sé, el subjuntivo, que parece más difícil que el indicativo, ¿no? Pues a lo mejor la dificultad no está en el subjuntivo en sí, sino en ciertos usos del subjuntivo. No, y está completamente de acuerdo. En los usos de la gramática, más que completamente de acuerdo con lo que dices, Marta, y también con cómo se presenta. Es decir, si yo le presento a un estudiante todos los usos del subjuntivo en una clase, lógicamente ninguno entiende el subjuntivo y no entiende por qué, o sea, tiene esos matices, o sea, semánticos algunas veces. Pero si solamente veo un texto, porque solo tenemos textos, y veo cómo en ese texto el autor, el hablante, el escritor usa el subjuntivo con un fin comunicativo, cultural, semiótico, particular, el estudiante no tiene que pensar en todos los posibles usos del subjuntivo, sino en el uso del subjuntivo en ese texto, en ese contexto, con esa intención. Y probablemente eso es una mejor manera de entender, no el subjuntivo en general o la lengua en general, sino un uso particular en un texto específico. Y así aprendemos también la primera lengua. Y en ese caso creo que coincidiríamos con cómo se aprende una segunda lengua. Exacto. El mejor ejemplo en español es el uso de se. Los libros de textos presentan los usos de se todos en una sola página del libro y no hay maneras de ponerlos juntos en un mismo saco. Nosotros en las teorías de inglés como segundo idioma decimos que eso es aprender from whole to parts. Y lo voy a decir en inglés porque aprendí la materia en inglés. Our brains are built to learn from whole to parts. We learn what a tree is, then branches, then leaves.
We don't learn leaves, branches, and trees. So, cada vez que uno aprende un concepto nuevo de gramática y has tenido la oportunidad de escuchar un cuento, leer un poema, ya tú tienes el conocimiento. Entonces, el cerebro lo acepta mejor. Y todo depende si tú usas color, si usas video, si usas canción, si usas poema. Bueno, yo di bilingüe en primer grado y gracias al Señor, antes que nada, los niños salían leyendo en inglés y en español al final del primer grado. Y esa era la teoría que yo usaba. Yo le pasaba los conceptos, no enseñaba de nuevo lo que había enseñado en otro idioma, que es lo que ahora le llaman dual language, ¿verdad? Sí, no, y volviendo a eso que dices, que también es fantástico, los libros de texto no se basan en ninguna teoría de la adquisición. En general, hay excepciones, como en todo. Hay libros que sí tienen traje una teoría muy clara y se organizan a partir de esa teoría. Pero en general, los libros de texto presentan gramática y listas de vocabulario y contenido gramatical descontextualizado. Y solamente se organiza junto lo que se parece, creo yo, como los usos de C, o son usos de C. Vamos a aprender el uso de C en todos los contextos. Hoy es el día del subjuntivo y los aprendemos todos. Pero la adquisición no funciona así. Y una clase de lengua no puede funcionar así. El objetivo tampoco es aprender todos los usos del subjuntivo. Como decías, Marta, además, los usos del subjuntivo se terminan de aprender en la adolescencia, en la L1. Exacto. Y queremos que lo aprendan en español 1 en la universidad. O sea, que aprendan a descifrar un texto y el contexto social del texto y ya. Y si aprenden un uso del subjuntivo, seremos todos muy felices. Y los estudiantes también serán muy felices. Pues a mí se me ocurre ahí invitaros a lingüistas y pedagogos brillantes como vos, como tú y María Luisa, y como tantos de los que estáis aquí, un estudio sobre precisamente lo que acabas de decir, que no está muy estudiado, de en qué niveles sería más conveniente introducir qué usos gramaticales, ¿no? Más que qué formas, qué usos gramaticales o qué partes de la gramática, puesto que no está estudiado de forma sistemática o empírica, ¿no? Tenemos mucho trabajo, Marta, ya lo sé. Pero sí, hay mucho que aprender en términos de adquisición. Muchísimo. Seguro. Muchísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, dejamos descansar a María Luisa. Y no, solamente quiero felicitar a Jorge una vez más. Siempre que lo escucho lo felicito, pero de todas formas, otra vez, Jorge, porque yo jugué un papel, digamos, en la parte conceptual, pero Jorge ha sido increíblemente creativo, trabajador, colaborador, ha puesto estos equipos a trabajar de una manera muy, no solo eficiente, sino creativa y con el objetivo de servir a los estudiantes de Harvard y a la comunidad académica, ¿no? Así que creo que esa es una... somos muy afortunados. Así que gracias, Jorge, y felicidades. Gracias a ti. Gracias a los comentarios de los estudiantes son muy reveladoras, porque es obvio qué profundo ha sido el curso. Y, por ejemplo, al final de mis cursos siempre pregunto, ¿qué has aprendido en este curso? Si les pregunto eso, ¿qué viene a la mente? ¿Qué has aprendido que sea importante a ti? ¿Y qué has aprendido de ti misma? Tengo todas chicas. ¿Qué has aprendido de ti misma? Y es muy interesante porque les hace reflexionar sobre su relación con el curso, con los materiales, con los profesores, etc. Y la seriedad de los estudiantes suyos, de ustedes, es muy impresionante. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Jorge, de verdad, por esta presentación tan sumamente inspiradora, tan útil, tan creativa. Estoy segura de que, bueno, como te están demostrando cómo los asistentes la han apreciado, estoy segura de que han sacado
muchas ideas brillantes. Así que gracias de nuevo, gracias a todos por su asistencia y tendremos, como decía Jorge, de nuevo en enero, así con un tema más concreto, pero también fascinante y complejo. Como Hablamos de fonética y fonología en enero. Exactamente, para la enseñanza de español. Ok, adiós, adiós. Muchas gracias a todos, gracias a ti, también María Luisa. Adiós. Gracias, Marta. Bye. Gracias.